iglesia soy, y tú también. En el bautismo renacimos a una vida singular, y al confirmar hoy nuestra fe, lo proclamamos compartiendo el mismo pan. No vayas triste en soledad, ven con nosotros y verás. Muy buenos días, mis queridos hermanos, oyentes diocesanos, fieles oyentes de este su programa Palabras del Pastor. Les habla amigo, su hermano y obispo, Monseñor José Clavijo Méndez, obispo de Sincelejo. Transmitimos por las ondas de Radio Piragua, la emisora diocesana de Sucre. Un saludo muy especial a quienes han participado y están participando durante esta semana, además de seguir al Papa, estando el Papa entre nosotros, hoy jueves vocacional, jueves sacerdotal. Qué mejor momento para orar por el Papa que orar por su vocación como sumo pontífice. Hoy vamos a dedicar nuestro programa a las figuras vocacionales que tienen que ver muchísimo con la no violencia y con la no violencia en la familia y en la comunidad como escuela de paz. Antes entonces vamos a hacer la oración por el Santo Padre y la oración por la visita apostólica a nuestro país. La iglesia es tan maternal que En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre de misericordia, tú has sembrado en nosotros la semilla de la fe para que seamos hijos tuyos y discípulos misioneros de Jesucristo. Haz que nuestra vida sea testimonio visible de tu reino y demos a conocer a todos tu palabra. Te damos gracias por el Papa Francisco y te suplicamos que su visita a Colombia sea un tiempo de bendición, que nos confirme en la fe y nos ayude a dar el primer paso para comenzar con Cristo algo nuevo en bien de todos los colombianos. Suscita en nuestros corazones esperanza, perdón, amor y paz, para que con la ayuda de tu Espíritu hagamos posible el reencuentro entre los colombianos por medio de la reconciliación. Te suplicamos, Padre de bondad, que por intercesión de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá, esta visita del Santo Padre nos abra la mente y el corazón al Evangelio de Cristo nuestro Señor. Amén. Hoy es jueves vocacional en el marco de la Semana por la Paz y en el seguimiento de la visita apostólica a nuestro país del Papa Francisco. ¿Qué más quisiéramos? Es un plato fuerte, pues tenemos que comérnoslo de tal modo que no nos cause indigestión, sino que más bien nutra todos los aspectos de nuestro ser como cristianos, como iglesia, y podamos de aquí sacar fuerzas para la tarea que se nos viene encima a partir del próximo lunes. Nosotros entonces partimos hoy de la figura de San Pedro Claver, estudiante jesuita español que se vino sin ser sacerdote todavía, se vino con la misión jesuita a Cartagena, ahí terminó sus estudios y se dio cuenta de la terrible injusticia que se estaba cometiendo con los hermanos de la raza negra, incluso defendiendo teorías absurdas de que por ser negros no eran personas ni tenían alma. Qué tristeza que fieles católicos de aquella época prefirieron tragarse ese cuento a pensar que eran semejantes a nosotros, que la única diferencia era el color y la contextura del cabello, pero que de resto eran personas que hablaban, que reían, que lloraban, que pensaban, que trabajaban, que formaban familia, al igual que los blancos. Pero cuando el dinero enceguece el corazón, lo enceguece de verdad, cosa que estamos volviendo a ver desafortunada y tristemente en nuestro país. El dinero encegueciendo el corazón de jueces, de servidores públicos, de ministros, de funcionarios que se montan allí en los puestos de poder, no para servir al país, no para servir a la nación, ni para servir a los habitantes del país, sino para llenar sus bolsillos aprovechando su cuarto de hora. Qué cosa tan triste, qué cosa tan aberrante. Pero hoy como ayer, el corazón del hombre sigue siendo corrompido por el dinero, por el amor al dinero. Bien, hoy es jueves vocacional, Semana por la Paz, visita del Papa. ¿Cómo combinar estas tres cosas?
se me ha ocurrido que hablemos de San Pedro Claver. Y después de hablar de San Pedro Claver, traigamos a nuestra memoria otras figuras grandes que precisamente dos de ellas han sido resaltadas con la visita apostólica del Papa. Y esas dos figuras que han sido resaltadas por el Papa nos permiten hablar de otras dos figuras, una tan cercana a nosotros que no podemos dejar pasar por alto en estos momentos y en estas circunstancias cuando se cumplen 15 años próximamente de su muerte violenta o de su muerte ocasionada, provocada por manos violentas, por gente de corazón violento, brindando así un mártir más a nuestra iglesia, especialmente a nuestra iglesia diocesana, y un intercesor más, una figura preclara de lo que es vivir cristianamente y pensar cristianamente. ¿Qué queremos resaltar con estas figuras? Decíamos que San Pedro Claver, estudiante jesuita que se vino antes de ordenarse y que ante las injusticias que se cometían con los negros, fue como volviendo su corazón cada vez más negro, es decir, el amor a estas pobres gentes que venían de África, sin odiar a los que los traían, pero eso sí, llamándolos y exhortándolos a que no fueran tan crueles, a que no hicieran esa canallada con hermanos nuestros de color. Él no se dedicó a criticar, por supuesto, se dedicó a actuar a través del lenguaje cristiano, que es la caridad. En lugar de ponerse a llenar de memoriales a las autoridades blancas, a los negreros, a los dueños de los barcos, pues dijo, no, lo que toca aquí es llenarnos de valentía y en cada barco que llegue nosotros atender a los más posibles con el lenguaje de la caridad, con el lenguaje de la ternura, con el lenguaje de la sonrisa, porque ni siquiera entienden nuestro lenguaje. Y junto con un ayudante, a quien también habría que rescatar su figura, porque igualmente compartió este apostolado durante muchos años con San Pedro Claver. San Pedro Claver escribió una especie de votos que hizo, fuera de los 4 votos jesuitas, hizo un voto personal ante Dios. Y en el día de su ordenación escribió con su propia sangre estas palabras: Pedro Claver, esclavo de los esclavos negros para siempre. Es decir, tomó una decisión: mi sacerdocio, mi ministerio, constituirá en hacerme esclavo de los que traen como esclavos. Cuando uno lee el Evangelio y lee en las cartas de San Pablo el comentario al Evangelio, pues encontramos que precisamente esta buena noticia nos dice que Jesucristo renunció a su condición de Dios. Pedro Claver renunció a su condición de español, se hizo hombre, Pedro Claver era hombre, descendió en su condición de hombre hasta la categoría de esclavo. Pedro se hizo esclavo de los esclavos, es decir, descendió más bajo que los esclavos para poder servir a los esclavos, para poderlos considerar sus señores, sus patrones, sus amos, y servirlos. Y se crucificó por nosotros, aceptando la condena a la cruz, es decir, aceptando ser tratado como un criminal. Esto hizo Jesucristo. San Pedro Claver descendió a lo más profundo de las mazmorras de la esclavitud, dedicando a ello su vida, su juventud, sus esfuerzos, sus pocos recursos, pero qué gran obra la que hizo. Y de esta manera San Pedro Claver se constituye en otro Cristo que trae la paz a los corazones y que trabaja por la paz entre dos razas, la raza opresora y la raza esclava, en este caso la raza española y la raza negra africana. No logró en esto muchos frutos, gracias a la terquedad y a la cerrazón de espíritu de los blancos, pero de todas maneras trabajó por ello incansablemente, por lograr la reconciliación entre los negros y los blancos. Y de esta manera, sembrando el Evangelio en los corazones de nuestros hermanos negros, por lo menos suavizó en algo el resentimiento que estos hermanos podían tener, muchos de ellos traídos desde niños. No conocieron casi ni a su familia, conocieron su triste condición de esclavos en un país que ni siquiera sabían que no era su país, en medio de unos blancos que los oprimían, que los explotaban, que no les reconocían sus derechos, y trabajó por eso, aunque no logró mayores éxitos. Este fue San Pedro Claver, un trabajador por la paz, porque ciertamente lograr la paz entre esclavos
y patronos, como leemos en la carta a Filemón de San Pablo. Ya no es tu esclavo, es tu hermano. Eso sí que se vio en la iglesia primitiva, cuando coincidían en la misma comunidad cristiana el patrón y el esclavo, la patrona y la esclava, pero ya no eran patrona y esclava, eran hermanas. El caso más conocido es el de Perpetua y Felicidad, dos santas mártires que fueron martirizadas el mismo día. La una era la patrona y la otra la esclava, pero entre ellas eran hermanas. También San Pablo le dice a Filemón, recíbelo no como esclavo, sino como hermano, porque ahora es un liberto de Cristo. Cristo ha derramado su sangre por él y ha pagado su libertad. Pero tú no puedes abandonarlo ahora, tirarlo a la calle, ¿a qué? ¿A que se muera de hambre? No, tú acógelo como a un hermano. Este fue el trabajo de San Pedro Claver. No lo logró, pero lo trabajó y se santificó trabajándolo. Pero lo que sí logró fue hacer que el Evangelio penetrara en el corazón de aquellos pobres hermanos venidos del África y luego en sus familias que se fueron componiendo ya en nuestra patria. Muy pocos años duró el apostolado de San Pedro Claver, pero cuántos frutos, cuántas semillas sembradas. Precisamente vamos a escuchar, porque le cuadra muy bien a San Pedro Claver estas palabras del Señor que pronunció en el momento de mayor éxito de su vida, cuando los griegos, es decir, los intelectuales, los científicos, los líderes del mundo, quisieron ir a conocerlo. En ese momento Jesús tenía dos posibilidades: o seguía la corriente de ese mundo que venía a buscarlo y se llenaba de grandeza, de títulos, de medallas, de togas y coronas filosóficas, o se entregaba a la misión que el Padre le había confiado. Es lo que el Evangelio quiere resaltar hoy. ¿Cuál es la opción de Jesús? Escuchemos. Del Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículos 20 al 28. Había unos griegos que habían subido para los cultos de la fiesta. Se acercaron a Felipe, el de Betsaida de Galilea, y le pidieron, Señor, queremos ver a Jesús. Felipe va y se lo dice a Andrés. Felipe y Andrés van y se lo dicen a Jesús. Jesús les contesta, ha llegado la hora de que este hombre sea glorificado. Os aseguro que si el grano de trigo cae en tierra y no muere, queda solo, pero si muere da mucho fruto. El que se aferra a la vida la pierde, el que desprecia la vida en este mundo la conserva para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde yo estoy estará mi servidor. Si uno me sirve, el Padre lo honrará. Ahora mi espíritu está turbado. ¿Y qué voy a decir? ¿Que mi Padre me libre de este trance? No, para eso es que he venido, para este trance. Padre, da gloria a tu nombre. Palabra del Señor. Está claro, el que defienda su vida, su proyecto personal para prosperar, para crecer, para llenarse de honores, para llenarse de éxito, el que trabaje para esto, se pierde para la vida eterna. El que renuncie a todo esto y acoja a Jesús y siga los pasos de Jesús, muere para el mundo, pero vive para la vida eterna, vive para el Señor. Esta es la gran disyuntiva a la que nos sometemos los que hemos sido llamados por el Señor. ¿A quién vamos a servir? ¿Vamos a servir al mundo, al dinero, a la gloria del mundo, a las honras del mundo? ¿O vamos a servir al Señor? ¿A quién vamos a servir? Lo que sí queda claro es que si decimos vamos a servir al Señor, el mundo nos volverá la espalda, se volverá nuestro enemigo y nos hará la vida imposible. No hay alternativa. Esto para los que hoy quieran servir al Señor. Y vamos a reflexionar un poquito sobre esto porque hoy es el tema vocacional. ¿Quieres servir al Señor? ¿Quieres dedicar tu vida al servicio del proyecto de Dios? ¿Y cuál es el proyecto de Dios? Preguntarán. El proyecto de Dios es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Y cómo será eso posible? Pues se necesita de otros hombres que primero vivan ese proyecto y luego sean capaces de construirlo. Cuando hablamos de sacerdotes, de llamados por el Señor para construir un mundo de paz, un mundo no violento, entonces necesitamos un cierto tipo de sacerdotes que además de las características comunes reúnan siquiera estas. Primero, sacerdotes capaces de hacer equipo con los laicos
y dejarse ayudar de ellos. ¿Esto qué significa? Que el seminario debe preparar sacerdotes muy distintos de algunos tipos de sacerdote que todavía, desafortunadamente, después de 50 años del Concilio Vaticano II, todavía vemos por ahí. Sacerdotes caciques, sacerdotes que no admiten ni una palabra, ni una insinuación, ni una crítica, ni mucho menos una sugerencia de parte de los laicos. Yo soy el párroco, yo soy el que mando, cállese la boca. Terrible, pero todavía los encontramos. Si alguien joven piensa ser sacerdote, pero piensa ser sacerdote de ese estilo, por favor no vaya al seminario. Y si ya está en el seminario, retírese. Usted no sirve para sacerdote. Necesitamos otro tipo de sacerdote, capaz de trabajar hombro a hombro con los laicos en la evangelización. El que esté dispuesto a eso, siente el llamado del Señor, bienvenido al seminario. El que no, ni se meta al seminario. Es que sin los laicos no podremos hacer nada. Si impedimos el trabajo de los laicos, ¿quién va a ir a las veredas? ¿Quién va a visitar las comunidades? ¿Quién va a promocionar día tras día en los barrios, en las cuadras, las pequeñas comunidades? No podemos ser ciegos, nosotros no lo podemos todo, ni podemos reclamar todo. Fijémonos en el modelo de la iglesia de los primeros siglos, en el modelo de iglesia que nos dejó Jesús en la comunidad apostólica. Ese es el modelo. El sacerdote junto con los fieles laicos, trabajando hombro a hombro, construyendo un mundo diferente, un mundo de paz, porque es un mundo evangelizado. Necesitamos sacerdotes convencidos de su sacerdocio y muy espirituales, capaces de grandes sacrificios y de darlo todo hasta, si es necesario, la propia vida. Es que cuando aquí dice que perderá la vida de este mundo, es que muchos van a perder la vida, como muchos la han perdido. No solo en el sentido figurado de que por acoger el proyecto de Jesús se perdieron de un proyecto exitoso que les hubiera sonreído en la vida, hubieran podido llegar a ser grandes pensadores, grandes líderes, grandes dirigentes. Jesús se encuentra con los griegos y dice, ha llegado la hora. Yo me imagino a los discípulos diciendo, claro que llegó la hora, los griegos nos están buscando, este es el momento del éxito. Vamos a brillar como figuras relumbrantes, vamos a salir en televisión y nos van a buscar y nos van a aplaudir. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda sin dar fruto. Un baldado de agua fría. Pues mis hermanos, me hago sacerdote para tener carro bonito, para lucir ropa buena, para que todo el mundo se quite el sombrero delante de mí, para que todo el mundo me diga padre, su reverencia, doctor. El que esté pensando hacerse sacerdote para eso, retírese del seminario. No lo queremos en el seminario. Esos sacerdotes no nos sirven. Y necesitamos sacerdotes muy espirituales, muy en su sitio, muy sabiendo que el combate entre el espíritu y la carne lo llevamos nosotros en nuestro cuerpo día tras día. Y por tanto sacerdotes íntegros, incapaces de traicionar al Señor en un A o un B en la vida moral. Íntegros y ejemplares. Entonces, cuando tú decides ser sacerdote, ya estás, en tu decisión está incluido este aspecto. Tú no puedes decir, yo sí voy a ser sacerdote, pero yo me voy a echar mis canitas al aire. No, señor, no. Vete del seminario, vete, no nos sirves. Que el seminario tenía 40 y no le quedaron sino 10, nos quedamos con 10. Pero que vayan a ser buenos sacerdotes. Y por último, sacerdotes capaces de grandes sacrificios. Y grandes sacrificios significa dar la vida. Diariamente, con horarios, sin horarios mejor dicho, saliendo a la calle, saliendo a evangelizar, visitando veredas, embarrándose con los pobres, yendo a donde están los pecadores, anunciando a todos el reino de Dios, sin ninguna otra actividad. Que es que yo quiero estudiar esto, entonces voy a dedicar. No te metas al seminario, vete a ser un universitario permanente. El seminario no es tu lugar. Te quiero sacerdote, con los pies en el barro, sirviendo a los hermanos. Eso sí, bien instruido, sacando tiempo para la lectura, por supuesto, y para formarte como sacerdote, pero metido en el barro, con los pobres, con los pecadores, y trabajando hombro a hombro con ellos y por ellos. Esa será tu vida, esa será tu dedicación.
Por eso ni pongas los ojos en mujer, porque no tendrás tiempo de atender mujer ni hijos. Y por eso se te pide desde el día de tu ordenación que renuncies al matrimonio y que dediques tu vida célibe al Señor. Si no vas a ser capaz de eso, vete del seminario. No te necesitamos. El mundo te necesita, e incluso la iglesia te necesita, pero no como sacerdote. Capaz de dar hasta la propia vida. Y aquí era donde yo quería llegar, para hacer el recuento de figuras, dos de ellas que el Papa va a resaltar. El padre Pedro María Ramos, conocido como el mártir de Armero, cura de Armero, que murió en la última violencia que se originó a causa de los famosos partidos políticos, que no eran partidos políticos, eran guerrilleros que defendían unas ideas y se mataron unos a otros. Y todo el que se oponía a esos planes diabólicos era considerado objetivo militar, entre ellos el padre Pedro María, y lo mataron vilmente. Murió a causa de su fe, a causa de que no era ni del uno ni del otro, y que servía a los dos por igual. Junto con el padre Pedro María, otro mártir de la violencia, mejor digamos mártir de la paz. La violencia lo quitó de en medio para poder seguir su sendero de violencia. No queremos apóstoles de la paz, nos estorban, acabemos con ellos. Eso fue lo que dijeron los guerrilleros que lo asesinaron. No lo dijeron en esas palabras, lo dijeron con los hechos. Este obispo deshace el trabajo que nosotros hacemos en las comunidades rurales, acabemos con ese viejo. Nos hicieron un servicio, nos trajeron un mártir, un santo. Y seguramente seguirán las canonizaciones, beatificaciones y canonizaciones de muchos otros. Yo quiero resaltar finalmente dos figuras, otro obispo y otro sacerdote. Monseñor Isaías Duarte Cancino, arzobispo de Cali, asesinado, todavía no está claro quién fue su asesino, si fueron los narcotraficantes, si fueron las BACRIM, si fueron los guerrilleros o si fueron los delincuentes. Y lo asesinaron porque hablaba raspado y pelado y porque decía las verdades del Evangelio en la cara a quien fuera. Un hombre de temple, no un hombre iracundo, un hombre firme. Sabía lo que decía, sabía lo que se exponía. Y curiosamente lo mataron saliendo de una misa. ¡Qué cobardía! Y para nosotros estamos en estos días recuperando la figura del padre José Luis Cárdenas Fernández, nacido en Ovejas, un joven sacerdote de 31 años, que había recibido su primera parroquia después de haber sido vicario parroquial durante 2 años, recibía su primera parroquia, la parroquia de la Inmaculada de Chalán, y sin querer allí se constituyó en nuestro mártir. Igualmente, asesinado por un grupo violento, en este caso, claramente comprobado, la guerrilla. ¿Lo asesinaron por qué? Porque era una figura que había despertado en Chalán la esperanza, después de que Chalán fue un pueblo dominado por la violencia, temeroso. Llegó un hombre valiente, un joven sacerdote que con mucha prudencia, sin altanería, sin herir a nadie, sembró esperanza en los corazones de los chalaneros. Iba a celebrar la misa, nunca se pensó que la cosa fuera a terminar así. Siempre había habido un cierto respeto a los sacerdotes. Allí cegaron su vida, pues irás a celebrarla en el cielo. Dicen que fue las palabras groseras, ofensivas del guerrillero que le disparó. Y allí mismo cegaron su vida ante los ojos despavoridos de la población. Una vida ofrecida por la paz. Aprovecho para invitar a todos los sucreños, a todos los que se sientan católicos y sientan que esta vida del Padre José Luis debe ser conocida y que su heroísmo debe ser conocido. Los invito a que con el 10 de octubre a las 10 de la mañana vayamos a Ovejas a celebrar la Eucaristía en los 15 años del martirio, del asesinato vil del Padre José Luis. Y hermanitos, el tiempo se nos acabó, también igualmente hoy. Démosle gracias a Dios por estas vocaciones sacerdotales. Necesitamos vocaciones, pero necesitamos sacerdotes con las características que hemos descrito. No nos sirven otro tipo de personas. Entonces, oremos por ellos, oremos con ellos y oremos por la paz. Y oremos por nuestro Papa en esta visita a nuestro país.
Dios Padre misericordioso, que nos envías al Papa Francisco como misionero de la reconciliación y de la paz a nuestra nación colombiana, bendice su presencia entre nosotros. Jesucristo, Evangelio del Padre, anunciado por el Papa Francisco al pueblo de Dios que peregrina en el Caribe colombiano, concédenos un corazón abierto y generoso a su mensaje. Espíritu Santo, que le mostraste a Pedro el camino para confirmar la fe de sus hermanos y has derramado tus promesas en el Papa Francisco, anima y acompaña su visita pastoral a la Iglesia de Colombia y de Cartagena. Virgen Santísima, patrona de casi todas nuestras diócesis, que con San Pedro Claver y Santa María Bernarda Bittler y San Luis Beltrán conoces la alegría y la gratitud que nos embarga por la visita del Papa Francisco, ruega por él y por nosotros, para que acojamos su mensaje de esperanza y el fruto de su visita sea ayuda a nuestra conversión personal y comunitaria. Amén. Dios los bendiga, los proteja, los guarde, suscite vocaciones en sus familias y en sus comunidades. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.